Bienvenidos a la nueva temporada de Haciendo Vídeos, el podcast donde dejamos las cámaras a un lado y compartimos historias del mundo audiovisual. Aquí hablamos de todo un poco, rodajes, material, clientes, edición y de las cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a poner foco en el desafío de emitir un programa durante 6 semanas seguidas. Vaya, hoy participamos Julio de la Iglesia, un servidor, Jordi Estrevera, y el invitado es Fede Padilla. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Hola. Bueno, Fede, lo primero, tío, bienvenido. Ya hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de traerte al podcast. Ahora te presentaremos un poquito con más profundidad. Pero bueno, lo primero que queríamos decir es, pediros disculpas, porque llevamos como 2 meses por lo menos sin aparecer por aquí. Y bueno, la verdad es que queríamos darle un poquito una vuelta. Por eso hablamos de esta tercera temporada, que es un poco sui generis también, porque aquí hemos pasado por muchas cosas. No hay temporadas. Pero bueno, hemos hecho un cambio de marca, hemos hecho un cambio un poco de imagen. Y bueno, lo que queremos es en esta temporada darle un poquito la vuelta y hacer que articular nuestras charlas en vez de el mes de no sé qué y episodio no sé cuántos, bueno, pues vamos a articularlo sobre proyectos, ¿no? Sobre proyectos en concreto que nos parezcan interesantes de lo que hacemos todo este grupo de amigos que estamos dentro de Haciendo Vídeos. Fede va a ser uno más dentro de todo esto, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Fede ha hecho un proyecto muy interesante del cual hablaremos en breve, pero queremos también organizar un poquito más la estructura de nuestro podcast, y lo primero que vamos a hacer a partir de ahora, mientras esto vaya aguantando y no se nos ocurran otras cosas, es, bueno, pues primero saludarnos y hablar un poco de qué es lo que hemos estado haciendo, un poco someramente, estos últimos, bueno, en este caso ya casi 3 meses, ¿no? Que llevamos sin aparecer en antena. ¿Tanto tiempo ya? Prácticamente, sí. La última se grabó en marzo, el último programa fue antes de Semana Santa y estamos en junio. O sea que sí, yo creo que sin prácticamente, hace 3 meses ya que no aparecemos por aquí. Necesitábamos este tiempo de impasse para coger aire, para pensar qué formato podríamos darle nuevo que fuera un poco diferente a otros podcasts de la competencia, como el Corte Final. Exacto. ¿no? Que vaya competencia, que viene aquí todo. No, además creo que siempre salimos a final de mes, porque como tú, al igual que yo, apuramos mucho el tiempo. La idea era, bueno, que tú me comentaste eso, que podríamos hacer, que pudiéramos darle otra vuelta de tuerca, que pudiéramos dar contenido, sobre todo para dar contenido es tenerlo muy estructurado y saber un poco, no dar tanto pie a la improvisación, que va bien, pero que a veces era un poco pues la sensación esa de caos, ¿no? De caos que podíamos tener en algunos episodios. Sí, y por lo menos nombrar cada episodio, al menos articularlo en un proyecto en concreto, que en este caso es esto que decimos, que ahora nos explicará Fede, de cómo estar literalmente 6 semanas seguidas emitiendo un programa, y además un programa con muchas complicaciones, ¿no? Hoy para mí está guay porque es un programa que obviamente tenía que ver con streaming, o sea, había un montón de cacharreo. Fede, de hecho, me llamó un poco en los primeros estadios del proyecto, de cuando arrancó, para que le echara una mano también ahí en esa creatividad técnica, ¿no? Y bueno, me parece un episodio emocionante, ¿no? O sea, un proyecto emocionante en el que ha trabajado, y le dedico un montón de horas, está agotado, me lo estaba contando antes, que todavía tienes ahí el jet lag, ¿no? De tantas horas ahí trabajando, ¿verdad, Fede? Sí. La verdad que los streaming eran una pasada, eran 12 horas sin parar y comiendo, realizando Pero bueno, un reto que no se presenta todos los días, y es cuando me lo propusieron dije, venga, pa'lante. A por ello. Antes de nada, Fede, ¿quién eres? Yo no te conozco tanto, yo te conozco mucho de oídas. Eso es como muy buena marca personal, porque cuando ya me dicen tu nombre y me suena, ya no sé si es que me suena de las redes, de haberte visto en YouTube o de que Julio habla mucho de ti. Entonces, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Soy malagueño y... No, jamás lo habríamos dicho. Por el color, ¿no? Por el color. Me dedico un poco al tema del streaming como Julio, hago realizaciones y demás, y el año pasado tomé el salto porque estuve durante 14 años trabajando en Apple y de servicio técnico, y dije, venga, hay que pegar el salto, y muy salté. Interesante. Sí. Para otro programa aquí, para que nos vengas a contar historias. Sí, Tengo amigos que trabajan en Apple que no les dejan hablar, que yo los he querido invitar y no... Yo ya puedo, firme el papel. Todo. Tienes tu placa, ¿no? Entonces. Sí, tengo, si quieres ahora lo enseño. La de los 10 años. La de los 10 años, que es un monolito metálico que es una pasada. Ah, qué guay. Sí. Eso no lo he visto, ¿eh? No me lo habías comentado. ¿Lo has visto? Ahora, No. Está hecho de metal, el metal líquido que se usa para la de pinza alumi- de sacar...
de aluminio de los iPhone. Espérate, un segundillo. Ala. Bueno, ya estamos empezando a liarnos, ¿eh? De todos modos, Jordi, antes de meternos con esto, bueno, esto sí, ostras, qué guapo, sí señor, qué chulo. Que... No, que te jodido la estructura, ¿eh? Sí, me ha jodido la estructura, ahí está, ¿eh? No, pero está mira. chulísimo. Hay un 10 ahí. ¡Guau! ¡Qué bueno! Desde qué 2021. Sí, es que entraría a trabajar solo por tener tener 10 eso, ¿no? años, que me lo dieran y luego Yo me quedé por el monolito. Es más chulo que la placa de YouTube, yo creo, ¿no? Sí. La placa de oro. Bueno, pues entonces eso, vamos a hablar de este proyecto que estuvo trabajando Fede. Pero antes, bueno, también tanto Jordi como yo, y bueno, los invitados y los participantes que vamos estando mes a mes en el programa, pues yo lo que me gustaría es hacer un pequeño resumen de en qué proyecto nos hemos metido, al menos que nos parezcan más interesantes, ¿no? Jordi, tú, sobre todo estas últimas semanas, te he visto en redes que no has parado, has estado un montón de tiempo liado con, sobre todo, entrevistas, ¿no? Hemos estado haciendo entrevistas también porque se acerca la semana de LGTBIQ+, y las empresas también quieren hacer sus vídeos para visibilizar su actividad. El Día de la Mujer, sí, la verdad es que no hemos parado, no he parado. Tengo varios proyectos, a lo mejor tal vez no comentarlos porque creo que luego hablaremos de un tema donde me dará pie a hablar de uno de los proyectos donde he estado. Sí. Pero bueno, de esos proyectos que dices, oye, lo he pasado mal. Y de esto dará buena fe probablemente Fede. Lo he pasado mal, pero Dios, cómo he aprendido, porque normalmente en los proyectos donde lo pasas muy mal y sale todo lo contrario a lo que habías planeado, es donde aprendes realmente. Sí. Ajá. Pero hablando más en concreto, o sea, en estos 3 meses, aparte de todo esto que yo he visto, porque además ya sabéis que yo soy como muy fan del tema Blackmagic, tú, Jordi, al final terminaste por pasar también para las cámaras Blackmagic, aparte de tú sigues siendo muy pro de las GH5, GH6, de todo el ecosistema de Panasonic. ¿Cómo ha ido esa experiencia, ¿no? Trabajando ya con estas cámaras, que son cámaras más pensadas para eso precisamente, ¿no? Para a mí me encantan, o sea, no sé qué tiene Blackmagic, tiene una textura que para tema de vídeos de entrevistas, o sea, para mí es una cámara perfecta para poner el trípode. Fuera de trípode es un infierno y yo no disfruto nada de trabajar con una Blackmagic en un Ronin o algo así. Luego Fede ya nos contará porque he visto fotos de Fede con armatostes locos que yo no sé cómo funcionarán, pero claro, luego yo no sé si es la pantalla, que también puede ser que estamos muy condicionados por la pantalla que tiene la Blackmagic, que es una muy buena pantalla. Y no sé si os ha pasado cuando grabas con una Panasonic, por ejemplo, que le pones un monitor externo. Yo cuando trabajo con Atomos se ve muchísimo mejor el Atomos que lo que parece que está grabando la propia Panasonic. Ajá. Y eso puede llevar a luego error, porque luego llegas a tu casa, lo pones en tu casa y no se ve igual. O sea, se ve mejor en el Atomos, dices, que en la realidad. Yo creo que sí. ¿Y Yo en no el sé caso si de la porque se ve más Blackmagic? grande. Como ya tiene una pantalla muy grande, Claro, se ve pero todo tú no muy notas bonito. eso en la Blackmagic, tú no notas esa diferencia de lo que ves y luego lo Sí, abres en casa también, ¿no? yo noto una textura luego cuando llegas a casa y lo pones con Ujú. lo pasas a DaVinci, noto una textura muy bonita, un look muy bonito. Y cada vez me gustan más, estoy muy enamorado de estas cámaras. No me he pasado a Blackmagic, he añadido Sí, exacto. Blackmagic a la configuración porque creo que Blackmagic tiene unas carencias muy grandes en otros sentidos que la tienes que suplir con otras cámaras. Claro. Siempre decimos que la cámara perfecta no existe, Ujú. pero yo creo que sí existe la cámara perfecta para cada proyecto según lo que te toque. Entonces las Blackmagic para mí son cámaras perfectas para entrevistas y en trípode. Ya. En ambiente controlado. A pesar de que en la entrevista, que es un poco donde yo puedo también, por lo que hago en video podcast, al fin y al cabo, un video podcast no deja de ser, entre comillas, una entrevista. Bueno, más o menos, ¿no? Deja de ser grabar a una persona y tal. Son testimonios. Claro, el problema que tenemos con las Blackmagic es que, como no tiene un buen sistema, obviamente, de autoenfoque, tienes que tener siempre muy controlado dónde está el personaje, no abrir demasiado el diafragma, porque si no puedes perder un poquito el foco si el usuario se mueve, ¿no? Si la persona que entrevista se mueve mucho, y hay veces que te pasa, que se te roza un poco el enfoque. Y en ese sentido, pues me parece efectivamente muy buena cámara. A mí una de las cosas que más me gusta es que son
muy compactas comparado con otro tipo de cámaras, sobre todo porque los objetivos son bastante pequeños. Ya sabéis que meto 4 cámaras con sus 4 objetivos en una mochila, me entra todo. Entonces, una mochila no especialmente grande tampoco, ¿no? Entonces, eso me parece cámaras muy... Blackmagic, que no es... 4 Blackmagic, 4K, no bla, bla, bla. Así que no son cosas... Exacto, que no son... Es verdad que a lo mejor los cuerpos de otras cámaras son más pequeñas, la Sony, la FX3, ¿no? Son pequeñitas, pero luego los objetivos son más armatoste, con lo cual, al final es un poco lo comido por lo servido en ese sentido, ¿no? En tu caso... También se ha de decir que es diferente porque tú llevas 4 cámaras y operas tú solo. Exacto. Yo en muchos rodajes en los que estoy somos un operador, una cámara. Con lo cual, si alguien se mueve, si esa persona, ese roce de cámara no está permitido en un rodaje donde te van a calentar si ven que... Sí. Me pasó esta semana, la semana pasada, se me fue de foco un contertulio que estaba grabando, porque estaba grabando a 2 cámaras y no realizaba una de ellas. Se me fue un pelín de foco porque el tipo... Como que luego cuando haces las pruebas el tío está estático, pero cuando se ponen a hablar se calientan y empiezan a moverse. Y se me iba de foco. Ajá. Estupendo DaVinci, estupendo. Haces una máscara mágica. Además, una máscara mágica de una persona que se está moviendo ligeramente es perfecta, la traquea súper bien. Le metes un poquito de Sharpen. Y coló. Pero vamos que sí coló. Cada día miro el clip que arreglé y dije, soy el puto amo. Lo he salvado. Oye, pues muy, muy buena idea. ¿A ti te ha pasado algo así, Fede, en algún momento? Porque tú sí que trabajas con Sony, que eso sí que lo sé. Sí, lo bueno de Sony es el enfoque, que directamente se puede mover para cualquier lado, tal, ¿sabes? Y sí que es verdad que en el proyecto hemos trabajado con Blackmagic, pero es lo que dice Jordi, el tema de la... Jorge en la mili me decía, Jorge en vez de Jordi. Hacíamos hiperfocales, entonces claro, con el tema de hiperfocal tenías todo enfocado. Entonces, pero que estoy con vosotros, que Blackmagic... calidad-precio a día de hoy y los objetivos, porque es muy importante, porque dice la gente, no, es que me compro solo un cuerpo y luego ya veo el objetivo. No, es que tienes que pensar en los objetivos, porque, por ejemplo, lo que decía Julio, un objetivo de Blackmagic, el que me dejaste, que fue el 24 1.4. Ya ni me acuerdo cuál te había dejado. Uno muy luminoso. Bueno, sí, el 1235 1. 1235, el 1235 28. 28. El típico de Panasonic. Ese te va, por ejemplo, a Sony y estamos hablando con un objetivo así de grande y luego aparte en precio. Es que no podemos compararlo, es que es el triple, ¿sabes? Sí. Y el peso y un poco todo. De todos modos, ahora ha sacado autofoco. Blackmagic. En el último firmware han introducido el autofoco. Que va de aquella manera. Yo lo hice en las pruebas y me recordó mucho al autofoco de la GH5. Donde sí, tienes autofoco... pero no es no puedes fiarte para nada, aunque la persona no se mueva, no puedes fiarte. Creo que va muy bien para cuando estás intentando coger el foco y tú no estás delante de la cámara, o para lo típico, que el cliente está mirando en un combo y tú no puedes operar la cámara. Mira, la persona irá aquí y ese autofoco, pues bueno, para hacerte una idea está bien, pero no para darle al rec de momento, porque acaban de empezar ahora. Bueno, y además que es un autofoco, o sea, esta posibilidad, esta característica nueva, es solamente en la cámara Blackmagic, la 6K full frame, que esa va con objetivos de Panasonic, ¿no? Los de la serie L o S. Creo que tienen para varias monturas, ¿no? Yo, la que yo tengo al menos es para L. Para L, vale. Ahora no sé si es la Pixis, que sí tiene para varias monturas, pero con la full frame yo tengo para la L. Y de todos modos, a lo mejor aquí tú puedes hablar más, Julio, porque tú realmente es quien más le toca operar este tipo de cámara tú solo. Claro, no, a ver, es lo que te digo. Yo normalmente me engorilé mucho en su día para comprar objetivos de 2.8, ¿no? De focal fija. Hombre, y no deja de ser muy buenos objetivos, no te lo voy a negar. Pero claro, cuando yo voy a grabar un video podcast, o bueno, cuando estás en streaming al final, tiendes a ir ya a menor abertura, a 5, a 7, bueno, 5 y pico, de 7, tal, porque no tienes tanta posibilidad de que se te roce el foco. Entonces, al final, pues, entre comillas, te hubiera dado lo mismo meter más pasta en un objetivo con una focal en todo el recorrido muy amplia, o sea, muy abierto, un 2.8, un 1.7, una de estas cosas, que haberlo hecho en menos, ¿no? Pero es verdad, yo ya sabéis que me voy con mis 3, 4 cámaras para grabar un video podcast, las coloco todas y las monitorizo a las 2 que no tengo acceso
acceso a ellas, ya hago el enfoque previamente en la propia pantalla de la Blackmagic, ¿no? El autofoco en el autofoco no, el enfoque automático en ese momento en el sujeto, y por lo general en todo lo que he hecho hasta ahora no he tenido mayor problema. Hace poco incorporé una 6K Pro, la G2, y claro, ya cuando grabas en 6K, obviamente ya los objetivos son los otros, los de la serie FS, ¿no? Los objetivos de Canon, y ahí sí que he notado, a pesar de que sigo el mismo procedimiento, que se me roza más el foco. Porque al ser un sensor más grande, tiene menos profundidad de campo. Entonces, ahí está un poco el tema. Pero es lo que decimos. Yo mis cámaras, las Pocket, tanto las 4K como esta 6K que tengo ahora, no me permiten ese firmware que tú tienes, Jordi, con la full frame de la Cinema que tienes. Entonces, bueno, pues estamos un poco ahí. Pero bueno, esta solución, ya te digo, a mí me fue estupenda. Lo solucioné... Pasé un muy mal rato cuando vi que una de las cámaras se me había ido se me había rozado otra vez, porque esto me ocurrió hace no mucho, me ocurrió a pesar de que yo uso el picking y siempre clavo el picking a los ojos y no nos tenemos que fiar, porque a veces tienes el picking en los ojos, pero está desenfocado. Y lo que me ocurrió en otra ocasión es que el fondo estaba más enfocado que la persona en cuestión. Y entonces es cuando tú ves el global y te da la sensación de que la persona que tienes delante efectivamente está fuera de foco. Roge, que estuvo en mi podcast hace un par de episodios, me dijo que lo que utiliza es Topaz. Topaz. Que lo hace mejor. No lo dudo porque creo que lo hace... Que tienes que hacer una exportación por imágenes, me contó, y luego Topaz lo que te hace es... te lo hace nítido imagen por imagen. Probablemente sea un proceso más lento. Muy largo, claro. Sí, pero claro, él hace documentales que luego se estrenan. Entonces ese proceso lo puedes pasar. Lo mío son testimoniales que lo mismo de un speaking de 1 minuto metemos 10 segundos. Pues ya me valía. Ya, sí, fenomenal. Bueno, yo, en cuanto a trabajo, por decir un detalle, yo estuve el día del apagón, me fui a grabar una cosa a Barcelona y me quedé tirado en Barcelona todo el día. ¿En serio? O sea, hasta el día siguiente, sí. Yo no te lo había comentado, Jordi. No, pero en Barcelona tienes casa. Ya, sí, bueno. Aunque el día del apagón tampoco me podías llamar. Claro, tampoco, tampoco era plan. No, pues nada, iba con Juan Merodio, que es un cliente mío, he hablado de él algunas veces, tenía que hacer una grabación para una cosa que hacían influencers ahí en un McDonald's, en Hospitalet, y bueno, terminamos de hacer todo, encima, grabamos... en mi barrio. Sí, pues justo en la esquina entre Hospitalet y Barcelona, ¿no? Al lado mismo. Y terminamos de grabar todo, el testimonio con el cliente y tal, y pum, se fue la luz. Entonces, pues esperando, que al final íbamos con una agencia, pues al final los de la agencia nos pusieron también un hotel y ya al día siguiente cogimos un coche y nos volvimos porque sabíamos que volver en tren iba a ser imposible. Bueno, a lo que me refiero es que en ese momento me fui con la Blackmagic para grabar un poco el testimonial, que es lo que nos interesaba, pero el sitio era muy pequeño, lo McDonald's muy pequeñito, y en ese momento, ya antes yo había como previsualizado qué podía pasar. Y dije, bueno, por si acaso me voy a llevar un pequeño estabilizador que tengo para el móvil y los DJI pinchados al móvil, por si acaso tengo que grabar con el móvil. Y efectivamente, como en una cosa además para Instagram, que iba a ser una cosa para redes sociales, iba a ir todo en vertical, pues ha sido la primera vez, y luego ya me ha pasado en otra de ocasiones más, que ya he dado un producto prácticamente todo grabado con el móvil. O sea, todas las cosas que tuve que grabar, un poco de ambiente, recursos, todo esto lo grabé con el móvil, y luego ya lo que fue la entrevista en sí, que fue un testimonio muy pequeñito para redes sociales, ya te digo, es que es muy poco, ese sí que lo grabé con la Blackmagic en vertical. Así que bueno, me he estrenado después de muchos años con la grabación con el móvil, y la verdad es que me gustó mucho. Obviamente no grabé directamente con el móvil, o sea, con la aplicación propia del iPhone, sino en este caso, en vez de utilizar la de Blackmagic, utilicé Final Cut Camera, que es una aplicación que sacaron para eso, que te permite también elegir el códec, y me gustó. La verdad es que he trabajado muy cómodo con ella, me ha gustado, y luego lo utilicé en otro par de ocasiones, y bueno, me estoy medio aficionando para eso. ¿Por qué? Porque yo sí que trabajo todo con flujo de Blackmagic y también tengo una GH5, que la GH5 sería ideal para haber hecho ese trabajo. Pero esa GH5 se la dejé hace unos meses a mi hermano, que está haciendo un proyecto en Italia de videoretratos y todo ese tema, que hablaré de él también en otro momento, y la tiene él, con lo cual pues tuvo que ser así. Así que tiré del móvil para poder hacer esta... De todos modos, acabas de decepcionar a la comunidad filmmaker. ¿Por qué?
por usar el móvil en la... No, es que al final, bueno, sí, yo también pensaba así, ¿verdad? Pero al final se trata de dar un trabajo es coña, y está perfecto, vamos, no sé. Yo soy partidario de la herramienta. Digo, muchas veces Exacto. si necesitas esa herramienta o te falta una cámara y tienes el móvil, la calidad... Lo he dicho al principio, a veces es la cámara perfecta para depende de qué proyecto. Exacto. Y para esto pues es muy discretito, es muy cómodo de manejar, bien se estabiliza, porque la estabilización que lleva el iPhone está de maravilla, o sea, no te hace falta un gimbal, luego hablaremos de eso tampoco, ¿no? Ya tiene como su propio tal. Así que bueno, pues la verdad es que he estado contento con esto. Y luego la verdad es que he tenido varios streaming de las WordCamps, que he estado en Lisboa, en Málaga, que ahí estuve con Fede, estuve en Logroño también. Empecé también a grabar video podcast. Hemos cambiado un poco el formato de Entiende tu mente, ligeramente. Y también un videocurso que estoy haciendo. O sea, ya en estudio he ido a platos aquí en Madrid a grabar. Y bueno, ahora ya bajando un poquito el ritmo porque ya llega el verano y ya no hay grabaciones. Ya por lo menos lo que tengo es que editar. Julio, sí. Tu mes. Tu mes es un mes de... Se baja el ritmo sí. porque todo el mundo quiere terminar todo antes de... Quiere irse de vacaciones con los deberes hechos. Con los deberes hechos, sí. Para luego septiembre. Sí, arrancar. Si todo va bien, arranca toda nuestra locura. Todo va bien. Lo digo un poco también con la boca chiquitita. Porque es... lo mismo que agosto, ¿no? Es decir, quiero irme de verano y quiero dejarlo todo listo. Luego muchas empresas quieren dejar todo listo antes de que acabe el año. Sí. Y es cuando son 3-4 meses de locura. También, sí, suele ser fuerte. Bueno, pues yo creo que podíamos ir pasando ya, porque así Fede nos cuenta también lo suyo, pero como está relacionado con su proyecto, pues casi voy a pinchar, Fede, estas diapositivas que nos pasaste, tú las puedes ir pasando y vamos a hablar un poco de cuál ha sido tu proyecto. Venga, explícanos. Bueno, aquí la gente que esté escuchándonos... vale, es verdad, ¿eh? Que tienen que irse a YouTube, al menos a ver esta parte, porque es una parte que visualmente se tiene que ver. O si no, nosotros intentamos narrar lo que podamos. Efectivamente. Pues nada, resulta que en abril recibo una llamada de un amigo que me dice: ¿qué haces en mayo? Digo, yo honestamente mayo, digo, bueno, me lo había planteado de descanso, porque veníamos de la WordCamp de Málaga y tal, y decía, venga, pues voy a tomarme un mesecillo de descanso. Y me dice que ha salido un proyecto que es como... se llama Home Studio y es un gran hermano musical de artistas emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Gente componiendo canciones de, por ejemplo, haciendo bases, tirando melodías, cantando, tirando barras de canción, de letras, ¿sabes? Una pasada. Y claro, cuando te proponen un proyecto tan grande, tan bonito y con un equipazo, tú dices, pues, pa'lante. Y esta es en la primera diapositiva lo que podemos ver es dónde sucedió el proyecto. Fue en Sevilla, en San Lucas la Mayor, y era una villa de lujo. En esta villa era donde iban a convivir todos los artistas, tanto artistas, productores y compositores, para crear lo que era el proyecto. Se puede ver que estaba dividido, era una casa y como una especie de terraza de verano, techa. Entonces, donde íbamos a hacer lo que era el streaming. El streaming iba a durar en principio lo que fue 30 días, pero al tener el éxito que tuvo, se ampliaron lo que fue 10 días más, ¿sabes? También lo hicieron para terminar canciones y composiciones, y la verdad que la gente fue muy receptivo. Lo arropó muy bien. Entonces, claro, tú tienes una casa muy grande, tienes lo que son 7 artistas, y 7 entre artistas y compositores, y te dicen, venga, tenemos que poner cámaras en las habitaciones, en los sets principales tenemos que poner 2 cámaras, en la cocina, en la pista de pádel, te empiezan a contar y tú empiezas a hacer números y dices, vale, ya va a empezar, tenemos 7 cámaras, que serían lo que sería en cada set, ¿vale? Luego, que si decimos, pues los sets principales, pues vamos a poner lo que sean 2 cámaras, venga. 7. De esas 7, otras 2 más. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que serían 9. De esas 9, otras 2 en el otro set, el otro principal. Otras 9, nos vamos a 11. De esas 11 dice, venga, la pista de pádel. 12. De la pista de pádel vamos a tener una cámara remota para que nos podamos mover por toda la casa con un Holy LAN. Pues de esas 11, 12, empezamos así a sumar. Y yo digo, claro, tuve que ir la llamada con Julio preguntándole, Julio, ¿cómo podemos conectar tanta cámara? ¿Esto es posible? Yo tengo látex, pero claro, yo decía, digo, vale,
Pues bueno, hago una cosa. Cojo 2 Aten string y las pongo en paralelo y con Companion lo que voy haciendo, con la aplicación Companion que es para hacer atajos, voy haciendo pues cadena. Cuando quiera pinchar la cámara de la otra Aten, pues hago compilación y tal. Y nada, y al final hicimos una mezcla entre NDI y lo que es directamente el Aten. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a saltar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué esta diapositiva es tan importante? Porque hay que pensar una cosa. Que las cámaras de todos los sets iban por lo que sería la conexión NDI. ¿Qué pasa con la conexión NDI? Que hace mucha transferencia de datos entre el router y el ordenador que estaba en el otro set. Ajá. ¿Qué pasaba con esto? Que si, por ejemplo, dejábamos el router que venía de la compañía, se iba a saturar porque el procesador no iba a ser capaz de resolver el problema, de tal. ¿Qué hicimos con esto? Estoy hablando con varios colegas de que se dedican al mundo de la instalación de chiringuitos, de cámaras de videoseguridad, y les pregunté, digo, mira, tengo este proyecto y necesito, pues, buscar un router, porque yo ya me he ido por la gama de TP-Link, la profesional. Pero claro, ahí estamos hablando de routers de casi 400, 500 euros. Y digo, vale, puede entrar dentro del presupuesto, pero hablé con mis colegas y nos recomendaron esta marca, Rogic. Yo nunca la había escuchado, pero calidad-precio era la caña, porque lo bueno de estos routers es que tienen lo que sería un buen procesador para hacer la transferencia del NDI sin problema, porque eso es muy importante. Luego también le puedes añadir los switchers autogestionados para que no te envíen toda la información del tirón, sino que cuando se demanda te la va enviando. Y balanceo de carga, muy importante. ¿Por qué digo lo de balanceo de carga? Porque tuvimos que poner en la terraza arriba del todo un Starlink por si se caía la conexión. Cosa que nos pasó el día 15. Anda, el día 15, antes de iniciar lo que es el streaming, de repente la conexión el stream empezaba a las 4 y yo a las 3:30 me gusta hacer un check-in de un test de velocidad para ver cómo está todo, las redes, y de repente veo que no resuelve. Me pongo con el móvil con los datos y veo que toda la parte de Sevilla, Movistar y Orange se habían caído. Anda, no había ostras. internet en todo Sevilla. Wow. Tía. Y digo, adiós. ¿Qué pasaba con este router? Que, por ejemplo, cuando no resuelve, no le da el error para que salte automáticamente el Starlink. Tuve que forzárselo yo. Y claro, digo, ahí fue decir, venga, fuerzo el Starlink y ya mientras resolvíamos el problema mientras se resolvía en Sevilla el tema del internet, pues íbamos tirando con Starlink y sin problema. No se Eso en media hora. En media hora antes de empezar. Lo bueno es que... En media hora tuviste que pensar, vale, esto se puede hacer así. No, yo lo dejé conectado. Yo dejé el Starlink conectado el primer día. Desde el primer día ya tenías claro, el Starlink, ¿no? yo lo dejo conectado. Digo, mira, si falla, pues ahí está. Que no falla, pues mira, solo me falta subir a la terraza y recogerlo. ¿Qué pasó? Que efectivamente falló y claro, los organizadores del proyecto se quedaron flipados por decir, ostras, hemos prevenido esto. Digo, a ver, la tenía en la yo una cosa que tengo es como, si lo tengo en la mochila, yo lo pongo, no ocupa espacio y si pasa, pues ya tenemos esa solución. Claro. Y eso pasó. La gente flipó como diciendo, ¿cómo tenemos internet si está todo Sevilla caído tal? Sin problema. Volvió el internet a la... Porque tenéis a Fede. Claro. Sí. Eso lo tendrías que haber dicho. Sí. No, yo le dije, dentro del proyecto dije, bueno, y si se cae, pues tener ese respaldo, que al final el tema de los 36 días, pues es importante tenerlo para que no se pierda. Sí que es verdad que los días anteriores, como era balanceo de carga, veía que el Starlink había usado 1 giga, 2 gigas de pérdida de bits, pero sin problema. Cosa. Oye, porque antes de continuar, lo que hablábamos, ¿no? Un poco el título, ¿no? 6 semanas seguidas. Una de las cosas que me preguntaste casi al principio del todo es, ¿puedo en YouTube emitir constantemente? Finalmente era así, ¿no? O sea, tenéis un flujo único de YouTube y ahí ha ido tirando todos los días seguidos, ¿no? Lo que hicimos para el tema del streaming, porque tenían varias plataformas que querían emitir sí o sí, era YouTube, Twitch y X y Twitter. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que también se añadió TikTok. El problema de TikTok es que te hacen una validación para utilizar la aplicación Restream. No sé si conocéis la aplicación Restream, que es como un splitter para emitir en varias plataformas. Sí, mira, claro, es un splitter virtual al fin y al cabo, ¿no? Tú le mandas una única señal por RTMP, ¿verdad? Exacto. Y él lo distribuye a todo lo demás. Sí. Claro, porque aquí digo yo una cosa. Digo, vale, si yo
yo sé que iba a haber mucho flujo de transferencia de datos en la casa. Entonces digo, vale, ¿yo puedo hacer la emisión en separado por cada plataforma? Sí, puedo hacerlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, digo, venga, vamos a emitir en YouTube, vamos a emitir en Twitch y vamos a emitir en X. Estamos sacando 3 señales. Esas 3 señales, más o menos de media, entre 15 y 20 megas. Entonces, claro, si empezamos a meterle carga de subida y demás, entonces hacemos una saturación. Digo, yo prefiero salir, pagar que eran 25 o 30 euros en una sola plataforma y que esa plataforma pues directamente emitiera fuera, ¿sabes? Entonces nos daba más tranquilidad. Y también una cosa muy buena que tiene Restream es que son los comentarios. ¿Qué quiere decir? Tú te coges la URL de Restream, que es una especial, te lo llevas a los ordenadores y estás leyendo todos los comentarios que están diciendo la gente. Entonces, en vez de tener que tengo el YouTube abierto, que tengo el Twitch abierto, tengo X abierto. Bueno, X no te dejaba poner comentarios, pero el caso de eso, que con un solo link podías ver todos los comentarios de la gente. Entonces, los artistas, pues directamente veían los comentarios, respondían. ¿De todas las plataformas? De todas las plataformas. Entonces, claro. Entonces, yo lo que. Y qué locura, ¿no? También, o sea. No, lo bueno que te iban saltando y la gente iba hablando, interactuando, ¿sabes? Y yo lo que me hice fue me hice un acortador que cogía la URL larga y fea de Restream y me inventé yo mi URL, la pongo y ya iba al ordenador y lo ponía, ¿sabes? Ya. Entonces, eso serían las conexiones. Y luego esta es mi set de trabajo. A mí me ponía nervioso, ¿no? Porque hay tanto cable ahí. Yo flipo con todos los que hacéis streaming cuando veo los sets de trabajo y veo esos cables y puentes y tal. Y hostia, hay tantas cosas que pueden fallar, que tienes que ser un puto crack intentando, o sea, y una mente fría, cuando algo falla, saber por dónde puede venir. Sí. Que os admiro, ¿eh? Yo de verdad, el día de que se fue el internet, directamente me quedé pensando y digo, pero si no está resolviendo. Digo, ya está. Problema de DNS, ¿qué tal? ¿Sabes? Y claro, me meto en el router, claro, es que no daba error, no daba que no tenía datos, sino que era un bucle infinito, como lo que pasa con Movistar La Liga, ¿sabes? No sé si lo sabéis. No. Movistar, cuando por ejemplo hay partido, ciertos servicios lo cortan, porque bloquean las IPs de Cloudflare. Por ejemplo, siempre he oído que cuando hay partido, las películas bajan la calidad de las películas y mucha gente se queja. Sí, es verdad. Julio me recomendó una aplicación, Blip, que es una aplicación para enviar información. Pues intenta utilizarlo un fin de semana, Julio, cuando hay partido. Anda, no funciona. No funciona. Anda, qué bueno. Sí, entonces digo, ya está, pues no hemos metido, digo, Restream me lo están bloqueando, nos están bloqueando la IP, pues están haciendo mucha emisión. Claro, yo la mente ya empieza a darte 20.000 vueltas. Sí. Y nada, fui al router y dije, venga, vamos a ir al descarte. Quito el cable de fibra normal y de repente todo empieza a tener internet y tal, ¿sabes? Y digo, pues perfecto. Entonces, el tema de las conexionados, la verdad que parece un barullo, pero esto empieza de menos a más. Sí, lo es, sí. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros teníamos siempre hacíamos la emisión a través de LATEM. ¿Por qué? Por la estabilidad. ¿Podíamos hacerlo a través de un Mac Mini que estaba conectado al lado con OBS? Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que yo ya me he dado cuenta que como el LATEM para mí es muy estable. Para hacer una emisión 24 horas, el LATEM no suda. Fíjate lo que estás diciendo, porque esto es todo lo contrario. Hace unos años, cuando empezábamos con las ATM, era todo lo contrario. Huías de ellas. Sin embargo, poco a poco han ido... Yo al final, ya sabéis, siempre emito directamente desde el ATM. El ordenador lo utilizo para grafismos, no para pasarlo por OBS o por VMix o por Wirecast. Sí. Yo hice lo mismo que tú, Julio. Directamente el ordenador estaba conectado a LATEM y mandaba los grafismos, mandaba, por ejemplo, los rótulos. También teníamos una mochila que era una mochila de IRL, que lo que hacíamos es que salíamos fuera de la casa, por ejemplo, iban al gimnasio y iban en su mochila con su powerbank y tal, y me mandaba la señal por OBS, la tenía yo en mi ordenador y ahí la gente en el gimnasio decía, pero ¿cómo es posible que esté en el gimnasio? ¿Era la feria de Sevilla? Pues a la feria de Sevilla no íbamos a hacer IRL. ¿Que un paseo por Sevilla? Pues a Sevilla, ¿sabes? Si es que lo bueno de eso es que era imaginación al poder. Ya. Eso de la IRL luego lo comentamos, vamos a hablar más en concreto después, sí. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues por ejemplo, si en la fotografía se aprecia lo que sería una ATEM ISO Stream de 8 canales y luego una ATEM ISO Stream Mini justo al lado, de 4. Entonces, ¿qué hice yo? Fue directamente la principal era la grande, la que se emitía y demás, y luego tenía conectado por HDMI en el puerto 8 la salida de la pequeña, que tenía puesto en lo que era el programa. Entonces, con la botonera Stream Deck,
Sí. Y la aplicación Companion, yo le decía, venga, pínchame la cámara del pádel. Pues la cámara del pádel, en vez de entrarme directamente en la ISO, la grande, me entraba la chiquitilla y ¿qué hacía? Si estaba en otra cámara era, prepárame la cámara 1 de la pequeña y mándame unos segundos y ponme la 8 en la otra. Entonces, claro, hacía pop, pop, pop. Y era magia. Con lo cual ganaste 4 puertos más. O sea, podías efectivamente emitir 12 señales, ¿no? 11, Perdías 11 señales finalmente. 11, exacto. Sí. Entonces, claro, perdía uno, pero bueno, ganaba la verdad que bastante. Y usábamos las cámaras PetaZ, las Tenveo. No sé si os suena... Mira, las he visto en algún momento. Las tienes por ahí también, ¿no? En estas sí, fotos. mira, vamos a ver, aquí. Ahí está, ¿no? ¿Qué sería esta marca? La Tenveo. Lo bueno de esa cámara que calidad-precio, tema de zoom, resuelve muy bien. Sí que es verdad que durante el día, voy a ser súper honesto, comparaba la Tenveo con la Blackmagic, las miraba las dos y decía, poca diferencia hay, ¿sabes? ¿Ah, sí? Para el precio. Sí. En el día, sí dices, claro. En el día. Sí que es verdad que ya cuando entraba la noche o teníamos contraluces y tal, se convertía como más plastilina, ¿sabes? Como la imagen ya más sucia y demás. Claro, porque tiene mucho ruido, porque el sensor es pequeño y entonces ya la reducción de ruido lo que hace es eso, la plastilina que dices tú, ¿no? Sí. Y bueno, tenía el monitor aquí de unas 52 pulgadas y donde veía todo y mira. Luego también el tema de microfonía. Ah, claro. Claro. Aquí la microfonía no la controlaba yo. Tenía un compañero que se dedicaba al tema del micrófono. Porque claro, controlar cámara y controlar microfonía al final era un poco locura. Entonces, ¿qué hicimos con el tema de microfonía? Utilizábamos lo que eran, se llaman unas raquetas, que son de Shure, que lo que hacían es que enfocaban directamente a la casa y la gente se movía por toda la casa sin problema. Entonces iban con su petaquita de Shure, su micrófono de pinza, de corbata y claro, cuando lo bueno que el de sonido tenía una pantalla grande también, viendo exactamente las cámaras. Y yo le decía, ha entrado Juan, ha entrado Marley, ha entrado Juan, ha entrado... Y entonces él activaba, si os dais cuenta, aquí en la mesa de sonido teníamos puestos los nombres de cada uno con su petaca. Entonces, pues venga, ha entrado Juan, pues desmuteamos. Ha entrado Marley, pum. Ha entrado Andrés, pum. Y íbamos desmuteándolo. Oye, entonces, lo que comentabas de las antenas estas de paleta, dices, entonces, esto lo teníais estas antenas las teníais dentro de vuestra sala de edición, no, fuera en la calle, Exacto, fuera en la calle. Teníamos los cables que salían del control, que era... Era la siguiente manera. Era unos receptores de micro, que son los que estás viendo aquí. Eso se conectaba a un switcher y ese switcher salía lo que era la emisión para afuera. Entonces cada uno tenía su referencia y lo que hacía es que se controlaba directamente, se escuchaba todos los micros. Entonces veíamos señal, veíamos quién se había perdido, ¿sabes? Y con la mesita esta íbamos controlando lo que era, pues por ejemplo, damos paso 1. También nos dimos cuenta a los 2 días después tal que sería bueno tener un micro de ambiente. Entonces en diferentes sets, aparte de tener los micros de solapa, si algún artista se había dejado el micro, yo qué sé, en la habitación, en el baño, en otro lado, pues directamente teníamos el micro de ambiente del set 1, del set 2, el del patio. Entonces la gente podía, por ejemplo, hablar tranquilamente, que aunque no tenía el micro, los de sonido subían un poquito de ganancia y se le escuchaba perfectamente. Bueno, ¿dudillas por aquí alguna? Nada, bueno, joder. Yo es que ahora te bombardearía y terminaríamos el episodio, te lo aseguro. Vale, mira. Bueno, esta mesa, ya en los últimos días, descubrí que se podía conectar al Companion. Julio. Anda. Sí, era una Behringer X32 y ya cuando descubrí yo eso, dije, esto es que me pongo yo con mi botonera, digo, venga, voy dando ahora. Tiras todo tú, ¿no? Los compañeros de aquí dicen, tú que eres de los botoncitos, ¿no? El que te gusta tocar los botones. Es que lo de Companion, de verdad que es un puñetero vicio. Yo creo que no has llegado ni a conocerlo, ¿no? Ya te lo mostraré cuando nos veamos. Pero es que es una gozada, porque es como... Puedes automatizar, puedes enlotar, puedes... además es un poco en reto, ¿no? Bueno, conecto esto con esto y esto me hace esto. Es una chulada, a mí me encanta. Bueno, dentro de una semana, Julio y yo vamos a pasarnos unos días juntos en un proyecto y me podrás explicar todo esto porque... Sí, además que ya te va interesando. Ya le vas quitando un poco el miedo al streaming, Jordi, ¿verdad? Sí, yo es que siempre, claro, como voy a lo fácil, ¿no? Que sería ser cámara, fácil entre comillas. Ya.
No es fácil, es más físico, pero sí que es verdad que te quitas los marrones que puede tener el que está siendo el que está realizando. Ya. Pero luego mola mucho cuando la realización funciona y todo va bien. Sí. Que no me creo, Fede, que haya ido todo tan bien como me hayas contado de un tío con una mochila en la feria de abril. Eso no puede haber sido tan fácil. Ahí ha tenido que fallar cosas. Sí, han fallado cosas, pero a ver, lo que aportaba a lo que fallaba era como así, yo... Sí, porque el problema que teníamos en la feria de abril era que cuando vas en carretera, el tema del IRL no funciona bien siempre y cuando vas más de unos 50-60 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, claro, porque ahí empieza a perder bitrate. Si queréis ahora, mira. Ahora sí, el IRL explica exactamente lo que... Vale. IRL es retransmisión en directo por señal STR a OBS, que básicamente es una URL que conectamos un ordenador conectamos el ordenador a la cámara por HDMI, como si hiciéramos una captura de vídeo, y ahí envía lo que es audio y HDMI. También es como todo, efectivamente. Los primeros días, ¿qué pasaba? Que el IRL estaba configurado con entradas de audio analógica, y hasta que, claro, porque yo en el IRL, mira, me voy a enseñar, vamos ahí al tema. Sí. En el IRL yo tenía un panel de control. El panel de control, el que se ve en la parte lateral izquierda, que yo veía desde dar el inicio, la tasa de transferencia de cada señal, porque teníamos tres routers, Movistar, Vodafone y Orange, y en ese momento veíamos por el balanceo de carga, que estaba tirando y demás. ¿Qué pasa el primer día? Que directamente iniciamos el IRL, se ve la imagen de lujo, y digo, perfecto, ya la tenemos. Pincho la cámara y se empieza a escuchar... Y digo yo, ¿esto qué pasa? Digo, está entrando ruido. Digo, no es que esté entrando mal la señal, es que está entrando ruido, ¿sabes? Y claro, corto la señal, corto el IRL, empiezo a ver la configuración de los parámetros. Esto en segundos. Veo las configuraciones de los parámetros. Claro, porque esto era todo parámetros. Ostras, que está entrando. Veo HDMI y tal, y audio, sonido de esto de... es analógica. Digo, ¿analógico? Empiezo a decir, tío, ¿cómo va a estar entrando analógico? Pero si analógico, no sé qué, no sé cuál. Cambio rápido, digo, venga, tírale. ¿Sabes? Todo esto por teléfono, hablándolo. Buah, de lujo, ¿sabes? Y esta es lo que es la mochila. La mochila al final es un ordenador chiquitito que tiene una entrada de HDMI directamente, no hace falta meterle capturadora, y tiene salidas de USB, que es lo que es conectar lo que sería haciendo un tethering. Si es que al final el IRL, si lo simplificamos, hace un tethering en un ordenador. Y esto iba al OBS. Y ya en el OBS tenía la señal ahí y hacíamos el streaming. Ya. O sea, que el IRL es la típica mochila esta de toda la vida. Lo que pasa es que lo has fabricado tú, ¿no? Sí, exacto. La fabricaron esta gente, compró ya una hecha directamente. Y yo, como culo inquieto, pues la desarmé. Empecé a investigarla y le hice ingeniería inversa. Muy bien. Y ya os enseñaré una cosita que tengo aquí. Entonces, cámaras que hemos utilizado, pues por ejemplo las PetaZ, utilizamos un dron y también utilizábamos una Steady, que eso es lo que hicimos con un Holyland ahí retransmitiendo. Lo bueno de utilizar el dron es que, claro, decimos, bueno, ¿cómo nos podemos mandar la señal del dron? Tenemos dos maneras, mandarlo igual que el IRL, pero genera más delay, o podemos mandarla por NDI. Como ya tenemos el protocolo de NDI, dije, pues ya está. Conectamos el dron al teléfono con la aplicación de DJI, le hago una captura de pantalla y enviamos. Y... Sí. Funcionaba. Sí, lo bueno con esta gente, con los de Home Studio, es que era... Yo proponía algo y no era... No, es que... No, al revés, como diciendo, vamos. Sí. Era lanzar que cosas no eran y... conservadores en ese sentido en cuanto a la complejidad técnica. Sí. Aquí, en la cámara de la parte superior izquierda, esa se está viendo es una GoPro 5. ¿Por qué utilizamos la GoPro 5? Porque tienen salida micro HDMI y la salida es sin latencia. ¿Qué ocurre? Sí, eso es importante. Me he hecho un experto en GoPro. Sí. La GoPro, por ejemplo, los modelos 7 en adelante, hasta el 10 creo recordar, del 7 al 10 tienen también salida en micro HDMI. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que te generan como una especie de delay. Tú haces el movimiento y el movimiento va con un poquito de retardo. En la 10 en adelante tienes que comprarle como una especie de extra, que es para que le ponga el HDMI. Problema de eso, que cuando tú apagas y enciendes la cámara, no te detecta que ya está entrando por HDMI. Tienes que irte a configuración, cambiarla y tal.
Entonces, si tenéis que poner cámaras, la GoPro de la 5, de verdad, calidad-precio, la encuentras por 40, 30 euros. Fíjate. Sí, 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 sí. Yo hice un carpool con GoPros y la experiencia es pesadillesca. O sea, fue... Además, lo que tú contaste es algo que a priori es sencillo, que es poner unas cámaras GoPro dentro de una furgoneta. Todo el mundo iba microfonado. Era un carpool muy bien hecho. Donde iba entrando gente, el coche iba en directo, paraba, gente subía, bajaba, todo el mundo microfonado. Y había otro coche detrás, otra furgoneta, donde ya iban realizando. Estaba el realizador hablando por pinganillo al conductor, diciéndole, pregunta esto, vuelve a repetir esto. En teoría, claro, en las pruebas fue todo genial. Hasta que los coches, como decías tú, entran en movimiento. Claro. Y no habíamos caído en esa variable. Claro. En que los dos coches en movimiento, en el momento que entramos en carretera, a tomar por culo. La realización ya fue un caos. Las cámaras empezaron a apagarse. Sí. Porque hacía una calor de la hostia. Y el cristal hacía efecto lupa. Entonces veo esto y yo pienso en problemas. Pienso en... No se os calentó la GoPro. Pues no. Yo le pillé una manía a la GoPro desde... Yo creo que la GoPro se ha quedado ya muy atrás y creo que ahora una DJI, una Osmo Action o algo de esto está muy superior ya en calidad, ¿no? En calidad sí, también. Sí. En calidad sí, pero a ver, nosotros necesitábamos que esta cámara del pádel, que soy honesto, estuvo los 30 días encendida. Wow. Dándole el sol de Sevilla, que salía a las 10 de la mañana, 37 grados a la sombra. Sí. Y la GoPro. Hostia. Otra vez, kick up. GoPro 5. La GoPro, la 7 con delay, y la GoPro 12, que tú dices, bueno, una 12, la calidad, no sé qué. Para nada, Para nada, la 12. Que si cada vez que se reiniciaba tenías que... El problema de la GoPro cuando se reiniciaba es que tenías que entrar en ajustes, decir que quieres cámara, ¿sabes? Y esta no, esta directamente era, tiene su HDMI, directamente. Si se me apagaba, porque lo bueno de esa GoPro que la gente utilizaba el cable que estaba allí, y decía, lo voy a utilizar, bueno, sin problema. Me subía a la escalera, la encendía y ¡pum! Señal del tirón. Sin que... Si tienes que utilizar alguna, las 5, sí que es verdad que en situaciones oscuras no es lo que es. Pero sin embargo, por ejemplo, en la pista de pádel era una solución muy buena, ¿sabes? Y sin problema, de temperatura y tal, ¿sabes? Pero eso sí, la 5, como te vaya otra... ¿Y tienes ahí una Blackmagic? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué nos pones esta aquí? Sí, no, porque era la que utilizábamos también, la Blackmagic. Dentro de las cámaras, de la parte de las petacetas, teníamos lo que eran 2 Blackmagic allí utilizando directamente. Por eso decía que el... ¿Cuántos erais en la parte técnica? Haciendo todo el streaming. ¿Y qué horario teníais? Porque entiendo que una casa de Gran Hermano es 24 horas, pero ¿teníais un horario? Sí, teníamos un horario. En este empezamos primero en las primeras semanas, porque claro, al principio va sondeando el público, va viendo la audiencia y demás. Empezábamos de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Madre mía. Sí, en eso éramos 2 técnicos. Era uno de sonido y yo. Ya está. O sea, los 2 técnicos, el de sonido y tú, durante 12 horas, 14. Sí, más o menos. Sí, el que más hicimos fue el 14. Ya estuvimos refinando el programa, porque claro, al principio no sabíamos los artistas que ahora sí iban a levantar, cómo se levantaban. Entonces, ¿qué hicimos? Acortamos lo que era la hora de inicio. En vez de empezar a las 10, empezábamos directamente a las 4, ¿vale? Que ya han comido, están más sí, pues normalmente los artistas... componen por las noches, sí. Y por la mañana... Lo sabes tú bien, Jordi? Sí. No, pero bueno, sí, una época de mi vida sí. Pero que normalmente es eso, es la mejor hora de componer es por la noche cuando eres más joven. Cuando eres más joven, sí, son esos horarios. Sí, pues hicimos en los fines de semana, sí que hacíamos 24 horas y estábamos cubiertos. Entonces venía un compañero mío de Málaga y lo que hacía que me cubría esa... Yo terminaba, pues por ejemplo, empezábamos a las 4, terminábamos a las 10 y él hacía lo que era la noche, los fines de semana. ¿Dormías en la casa? No, teníamos una casa justo al lado, entonces directamente nosotros. Pero tenías una casa que te habían puesto al lado. Sí. Al lado a 1 kilómetro. ¿Sabes? Entonces, claro, nosotros terminábamos y cogíamos y nos íbamos a la casa de al lado. Y la verdad que lo que nos dimos cuenta es que, claro,
por la noche no se quedaba tanta gente, tal, lo estuvimos probando, pues estuvimos viendo el tema y se cortó. Se hicieron dos noches, dos fines de semana, para ser más exacto, y nada, de ahí se cortó y... Me merecía la pena. Oye, que los de todos músicos modos, están en la casa, Sí. Los que están viendo esto en casa ya no son tan músicos y ahora no, me voy a dormir, coño. Que de todos modos, lo que comentaba antes Jordi, o sea, realmente... claro, para que la gente lo entienda, teníais las cámaras con PTZ dentro de lo que eran las salas principales, las zonas comunes, y luego en cada uno de esos mini estudios que tenía cada músico para sí, ¿cuántos mini estudios había? 7. 7, o sea, en cada uno de esos mini estudios teníais colocadas qué cámaras, y estas sí que las llevabas por NDI, ¿verdad? Sí, teníamos lo que eran GoPro y lo que hacíamos lo teníamos conectado por NDI. Vale, ¿y las GoPro cuáles? ¿También la 5 esta que decías? Aquí no, aquí ya reutilizábamos, porque claro, no había tantas 5, no se pudieron comprar tantas 5, entonces claro, era, pues tengo una 7, tengo una 8, tengo una 12. Por eso te decía que me he hecho un máster con la GoPro, ya. porque ahí testábamos todas y veíamos pues la latencia, cómo funcionaba y demás. Sí, sí. O sea, por a lo que me refiero, que técnicamente, físicamente, personas, tú estabas controlando toda la parte de cámara porque tirabas de las PTZ, todas esas cámaras estáticas, y tu otro compañero, el audio. No había cámaras por ahí, más que en algunos momentos puntuales que habéis utilizado el gimbal o que sí que os metíais allí, y ahí ya no estabas tú. O sea, tú no has estado nunca de cámara, tú has estado de realizador. No. Teníamos un muchacho que era el que se encargaba de hacer los videoclips, que le conectaba, le ponía los Hollyland, los auriculares. Sí. Y le decía, yo lo hacía de director, entonces de realizador. Le decía, toma, píllame esta toma, porque sí que es verdad que hicimos varios acústicos, donde los acústicos se emitieron en streaming. También hicimos, pues por ejemplo, ¿qué fue? Sí, era sobre todo acústico y eran como microconciertos. Sí, con el autotune ya incorporado. Esto es común, Julio. Sí. Sí, son como granjas. Donde van artistas y productores, conviven durante... Yo no había visto, un mes no había visto. Sí. Había visto que a lo mejor iban una semana, 2 semanas, y hay un productor por cada habitación y entre ellos van colaborando los artistas. Hay artistas que llegan y están solo un día y en un día se hacen 3 temas. Lo escriben entre todos, o el artista es tal y se mete en una sala, colabora con otro. Y claro, en una semana sacas una cantidad de material brutal. Tengo amigos que lo hacen. Sí. La verdad que los primeros días empezaron ahí poquito a poco y luego ya empezaron a coger ritmo y venían artistas invitados, y lo que dice Jordi es que un artista invitado hizo 3 temas, luego vino Chucky, que estuvo con Bizarrap haciendo canciones, ¿sabes? Era como artistas, JC Reyes, ¿sabes? Gente muy top en la industria. Fede, y dime. Mi pregunta, ¿cuánto has cobrado? ¿Se puede decir qué presupuesto hay para algo que a priori parece low cost, pero parece low cost por la cantidad de personas que están implicadas en el proyecto, pero luego es un proyecto muy, muy, muy demandante, donde dices, mira, a mí esto o me compensa o es un mes de tu vida diciendo que no a todos a otros proyectos, y coño, hay una cantidad de cámaras y de equipo técnico aquí metido. Y calentamiento de cabeza. Sí, la verdad que el proyecto ha sido muy rentable y el equipo, aparte de lo que he cobrado, el equipo que hay detrás, porque, por ejemplo, tú conoces muchas veces a las productoras, al equipo técnico, a manager, a artistas, y no solo lo que he cobrado, yo sí hubiera dicho, ostras, lo hubiera hecho por menos, pero es que esta gente, cómo te arropan, que te hacen uno más, ¿sabes? Porque tú muchas veces entiendes el artista, ¿sabes? Pero esta gente, en humildad, yo lo veía desde fuera y veía gente como diciendo, buah, estas van a tener un ego muy grande, y cuando empiezas a conocerlo, empiezas a descubrir cómo esa persona, las cosas que le ha pasado, lo humildes que son, ¿sabes? Dices, de loco. Entonces, el tema ha salido rentable. Pero es decirte que yo me llevo más la gente que he conocido dentro, y aparte los conocimientos que me han compartido, por ejemplo, en tema de sonido. Yo, por ejemplo, ahora mismo te puedo montar, si quieres, un bolo con una Scarlett. Bueno, eso por ejemplo. Pero en tema de sonido, una Scarlett con autotune saliendo en monitores, y si quieres te hago saliendo APA. Y si quieres te hago la conexión con monitores, ¿sabes? Lo que me pasa a mí, que soy muy inquieto, y yo era como, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo hacemos esto? Y la gente súper humilde te decía, pues mira, te lo explico, ¿sabes? Y lo bueno en este mes es que, por ejemplo, en Proyectos Home Studio
no ha habido, como es que dice, ocultismo a la hora de componer y crear canciones. Los artistas directamente se ponían, me compartían por NDI su pantalla, la audiencia estaba viendo en tiempo real que estaban con el FL, con el Logic, con el Pro Tool, viendo cómo hacen las composiciones, cómo tiran los versos, los palos, las barras que le llama esta gente. Barras, sí. Pues hiciste rap entonces, ¿no? Sí, bueno, reggaetón y tal. ¿Sabes? Pero Barras, sí, el rapeado es en barras. sí, sí. Pero yo al principio, tú piensas que yo musicalmente soy un -1. Yo lo único que escucho son podcasts. Entonces llegaba allí, si es que viene tal artista, si es que viene no sé quién, si es que viene tal. Y yo, pues mira, Vale. lo siento mucho, se lo decía bien claro. Digo, yo pongo música por cuando voy en el coche y con gente, porque me da fatiga ponerle un podcast, ¿sabes? Hombre, yo con la edad me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, yo voy escuchando contenido, digo, cosas que pueda o aprender o entretenerme, pero que me tengan Algunas veces me pongo música y eso que he sido músico. Pero, ¿cómo presupuestas esto? Cuando te llega el proyecto, dices, hostia. Mira, a mí ya me cuesta cuando sí, tengo que presupuestar una semana de mi vida, ya sí. me cuesta. Mira, yo estuve hablando con Julio, con varios colegas del sector y hay que ser honesto. Yo les dije, digo, mira, yo entiendo que van a ser muchos días. Yo no te puedo cerrar un precio de todo el mes. Porque claro, no sabes si un día te tienes que ir, no tienes que estar, tal. Digo, mira, yo voy a cerrar el precio por día. Te cierro el precio por día por tanto y sobre eso vamos viendo, ¿sabes? Y sin problema. Esta gente al final les pareció bien, a mí me pareció bien, entre todos llegamos a un acuerdo y para adelante. Pero sí que es verdad que era difícil como hacer un presupuesto global, porque claro, me dijeron eso, no sé si se va a ampliar, no se va a ampliar, si se va a cortar antes, no se va a cortar antes. Entonces digo, pues mira, yo no te quiero comprometer a una cosa a ti, que yo tampoco me quiero comprometer, ¿sabes? Entonces yo quiero ser justo para los dos. Entonces en ese momento digo, pues mira, pactamos este precio y sin problema. Ahora lo tendrás más claro, para una segunda temporada lo tendrás más claro. Sí, 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 sí. No, y sí que es verdad que las primeras semanas eran más duras porque, claro, eran donde saltaban todos los errores. Las primeras semanas, Todo por lo ejemplo. nuevo. Sí. El NDI yo lo probé en mi casa con 7 cacharros, funcionaba de lujo. Llego allí y pasan 24 horas y el NDI se colapsa. Se Sí, colapsa NDI. y no sé por qué. Se colapsa, no sé por qué. Y digo, venga, va, vamos a reiniciar el ordenador, vamos a reiniciar tal. Y al final, el NDI es muy puñetero. ¿Qué es lo que ocurre? Ujú. Que si tú apagas el ordenador y lo vuelves a encender a la hora de emitir el NDI, no te lo coge. ¿Sabes lo que quiero decir? Como está dentro de la misma red, pues como que el ordenador, el Mac Mini, hace ceguera visual. ¿Qué pasaba? Que había que subirlo de rango. Por ejemplo, si estaba en la IP en la 37, subo a 38, la vuelvo a bajar de 37, ¡pum! Perfecto. Pero hasta que te das cuenta que ese es el problema para solucionar cuando no recibes un NDI, pues era de loco. Y luego, mira, no sé si se aprecia aquí en la diapositiva, por ejemplo, Ujú. todos los ordenadores yo lo iba controlando con el Companion. Con el Companion me hice yo un atajo que veía la CPU del ordenador, cuánto estaba gastando de memoria RAM, cómo estaba también el almacenamiento y el tema de cambiar de cada escena. Entonces, claro, yo por ejemplo tenía la pantalla del muchacho y luego de vez en cuando pues decía, venga, pongo pantalla completa, pongo una miniatura, una composición, entonces no tenía que ir ordenador por ordenador, ir cambiándolo. Entonces, mira, aquí se ve como cuando se compraron todos los Mac Mini en el MediaMarkt. Y una cosa que nos preguntaba la gente, que claro, porque en este caso nosotros pensaba una cosa, cuando nosotros hacíamos el streaming, la gente de casa escuchaba el autotune. Y la gente le explotaba la cabeza diciendo, pero ¿cómo estáis haciendo streaming de esa pantalla que la estoy viendo y estoy escuchando al artista con los cascos puestos y con el autotune? El sonido procesado. Estás escuchando el Exacto, sonido que está escuchando el técnico el del técnico. estudio, no el sonido Exacto, ambiente. exacto. Y sin latencia, sin ruido y sin nada. Entonces, eso tuve un compañero, Cipri, que la verdad que se curró el tema del sonido y en la diapositiva te lo enseño. ¿Qué hacía la gente? La gente venía con su portátil. Vengo con mi portátil, ¡pum! Lo pongo encima de la mesa. Tenía un cable USB-C justo al lado, que era como un hub, que salía lo que era USB-C. Tenía conexión a Ethernet, por si te querías conectar en red para tener más velocidad. Luego, por otro lado, el HDMI, que iba a un Mac Mini con una capturadora.
para que podamos capturar en tiempo real la pantalla de la persona que está viendo ahí y una salida de una tarjeta de sonido, ¿vale? Entonces eso era para lo que se ve justo aquí y se ve la tarjeta de sonido, la negra, la que está en la parte inferior derecha. De ahí saltaba a una Tascam, que era otra capturadora mucho más grande. Lo que hacíamos que, te cuento, de la capturadora principal salía la salida de altavoces, lo sacábamos y íbamos a la Tascam. Entrábamos en línea por los dos y ya lo estábamos capturando nosotros y a la vez que también estaba saliendo por los altavoces. Y de ahí sacábamos otra salida que iba en un splitter. Entonces, la gente estaba, por ejemplo, la gente estaba viendo el streaming y de repente yo decía, vale, está ahora cantando. ¡Pop! Le cambiaba yo con un atajo que tenía con el companion y se escuchaba a la persona cantando. Y la gente decía, pero ¿cómo se está escuchando con la voz, con el autotune y tal? Flipaban. Ese loop que se hizo. Guay. Sí. La gente flipaba porque decía, es que se está escuchando con el autotune. Es que era como si estuvieras ahí. La gente decía, es que siento como si me he puesto los cascos al lado tuyo, estoy viendo, ahí sentadito, viendo cómo estás tocando la pantalla y haciendo la música. O sea, a mí es que me da dolor de barriga solo de escucharte las parafernalias para conectar un portátil. Espero que en la segunda temporada no tarden en llamarte para que no se te olvide nada. No, si está toda la foto, está el podcast. Ah, vale. Bueno, Jordi, como ves, aquí Fede es tan, más entusiasta todavía técnicamente que yo, ¿eh? O sea, has visto la casi masterclass que nos ha dado con todo esto, desde luego. Yo, tal y como lo estaba contando, yo ya estaba diciendo, dudo que nos quepa luego alguna sección detrás, ¿eh? Digo, porque yo ya tengo varias preguntas para hacer y pues venga, súper interesante. Hemos superado la hora, pero bueno, vamos a alargar un poquito más, obviamente. Venga, dispárale, ¿qué cositas quieres? Vamos a intentar ser un poquito más concretos, a ver si podemos... Vale. Jordi. No, bueno, ¿qué cositas quiero? Bueno, le he ido preguntando, me interesaba mucho el tema económico, cuánta gente... El tema de cámaras, si te ha preocupado mucho el tener cámaras, que esto se ve mucho ya, lo de necesito para un evento 3 cámaras, así que necesito que las 3 cámaras sean del mismo modelo. ¿Esto te ha preocupado mucho? Veo que no, sino que has tirado a qué cámaras dispongo y qué tengo y qué no puedo tener. Eso luego te ha dado algún quebradero de cabeza que dices, hostia, es que alguna cámara en algún sitio se veía mucho más chula, o dices, para la segunda temporada si me vuelven a llamar... Sí, voy a exigir que todas las cámaras sean iguales. ¿Hay alguna cámara que dices, esta no la voy a usar y voy a usar solo estos otros modelos? Porque entiendo que ópticas, prácticamente todo angulares. Sí, directamente angulares. Sobre todo, cosas buenas. PetaZ me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que era una cámara de videovigilancia, ¿sabes? Simple. Y la verdad que la calidad era muy buena. ¿Tirar más de Blackmagic? Hombre, me encantaría tirar de Blackmagic y el sistema que me recomendó Julio. ¿Cómo era el sistema? Sí, ¿cómo se llama? En Middle Things, ¿no? El Middle controlador. Things, sí, para que puedas controlar, que eso lo verás, Jordi, cuando vayamos a trabajar. Ya lo he hablado más veces, ¿no? Que con un Ronin, con un DJI, conectas a una cajita, que esa cajita te permite controlar desde el ordenador todo y hace el seguimiento de las personas automáticamente, del ponente, pero sobre todo es que, jolín, estás utilizando una PTZ al fin y al cabo, porque estás trabajando con el pan, el tilt y el zoom, con una buena cámara, como en este caso una Blackmagic, no es una PTZ, como las que nos ha estado mostrando Fede, que está muy bien, pero que es verdad que cuando tiene condiciones de luz peores, pues pierde bastante. A ver, sí, se puede poner en el Raider que quiero algo, hombre. Yo la Sony, el modelo, el que es FX7, que va en su gimbal y todo y demás. Estamos hablando de 10.000 euros de cámara, ¿no? Claro, a ver, por decir... yo digo una cosa, si hay que saltar, ese para mí sería súper top. Porque tienes todo en una botonera, lo controlas y demás. Puedes tener control de varias a la vez. Claro. Y eso sería lo mejor. Pero claro, saltar de eso de PTZ a Blackmagic, yo te diría que... No, me quedaría con los PTZ, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Al final prefieres tirar a lo que práctico. Más, la herramienta más utilidad te va a dar, que no calidad, que aquí a lo mejor, claro, vamos en streaming, o sea, la calidad da un poco... Sí. La gente quiere ver bien, quiere ver nítido, y si tienes profundidad de campo, guay, pero si no la tienes,
Sí. Y las PTZ, lo bueno que me daban mucho juego porque tenían un zoom, que es que el zoom era como casi un 200. Entonces, claro, te ponía a hacer zoom y hacía unos recortes, unas cosas que tú decías, es que es precioso, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, o se salta ya a lo otro, que es ya muy tope de gama, o yo creo que con PTZ está muy bien. ¿Quién se queda en los Mac Mini? Esta gente. Sí. El último día recogiendo diciendo, bueno, este para ti, este para mí, este... No, quieren hacer como una especie de estudio en Granada, donde la gente vaya a componer y ya que tienen todo preparado, pues directamente ponerlo. ¿Te volverán a llamar? ¿Volverán a hacerlo? Tienen ganas de hacerlo. Lo que yo les he propuesto es, en vez de hacer un mes, porque un mes, la verdad que es mucho tiempo, por ejemplo, hacer más píldoras. Porque si te das cuenta, esto lo montamos en 72 horas. Todo este set nos pusimos a montarlo en 72 horas. Entonces, no claro, pensarlo, montarlo. Montarlo. El pensado fueron 2 semanas. 2 semanas de vamos a utilizar esto, vamos a ¿Cómo solucionar esto? Sí, exacto. Ya fue llegar allí y es lo que te digo, el compañero Cipri hizo un trabajo de preproducción, que fue la caña, que fue, venga, tiramos para acá, yo era llegar, ya sabía cómo era la casa, tiraba el cable, vale, vamos a tirar por aquí para que no haya problema. Una cosa que nos sorprendió son, Julio, sargentos, ¿vale? Lo que es la herramienta de sargento, ¿vale? Eso, para pasar cables en la caña. ¿Por qué? Porque si tiene una viga, pues meter el sargento, le pones los cables por medio, apretas. Alucinante. Yo lo descubrí y dije, madre mía, ¿sabes? Entonces, yo dije eso, digo, pues venga, se puede hacer, por ejemplo, Home Studio Costa del Sol, Home Studio Miami, Home Studio, ¿sabes? KickCap, pero que sean más, venga, este artista invitado, esta gente de aquí y vamos al grano, ¿sabes? Mucho más. Para Miami, llámame, tío. ¿Vale? Totalmente. Para la Costa del Sol, si quieres, no, pero para Miami sí que me ¿No te molaría. gusta la Costa del Sol? Sí, pero la conozco. Miami no tanto. Pues Qué guay, es una experiencia muy guapa, ¿eh? Muy chula y muy completa. Y muy estresante. Yo habría sido un poco el Grinch. Antes, en la preproducción, habría sido Grinch y me habrías dado con el canto de los dientes porque yo no habría apostado por una GoPro, yo no habría apostado a lo mejor por combinar cámaras que te pueden dar cosas y te habría dicho esto va a fallar, hay tantas variables que esto va a fallar seguro y nos vamos a quedar en bragas y No al fuiste menos el por único, tu ¿eh? optimismo, por cómo estás, por el optimismo con lo que lo estás contando, parece que haya salido todo de puta madre. Sí. Y Que se pueden sacar píldoras y contenido pueden sacar a rabiar de todo lo que habéis grabado. No fuiste el único, varias gente del equipo que no estaba en producción, de marketing y tal, dijeron, esto va a romper en 2 días. Sí, esto en 2 días se va a saturar, se va a saturar el router, no se va a transmitir correctamente, van a haber pérdida de fotogramas, las cámaras se van a romper, la GoPro 24 horas, eso no funciona. Al menos le habría puesto una sombrilla o algo, tío, pero GoPro, ya te digo, yo en una grabación, es que llevamos varias, yo llevé las mías, las últimas, y luego alquilamos, y cuando tú alquilas, a lo mejor te dan GoPros súper viejas. Pero y colapsaron todas a la media hora de tenerlas encendidas. Sí que es verdad que la GoPro tiene como un ajuste que es el autoapagado y la protección contra alta temperatura. Eso nosotros lo desactivamos. Entonces no sé si estaba activado eso. Claro. Y también es verdad que querían que las GoPro grabaran en interno. Y eso también las castiga más. Exacto. Cuando las pones a grabar, claro. No, yo en la solución que me has comentado del coche lo hubiera hecho de la siguiente manera. En vez de... Porque claro, me has dicho que iba en otro coche atrás, ¿no? No, llevamos 3 coches. Claro, yo intentaría... Yo era la cámara externa, o sea, es que era una locura que podíamos dicho. Esto grabado, no habiéndolo realizado en directo, porque lo que querían era que en el coche donde iban los clientes iban realizando y los clientes iban viendo, iban escuchando y iban sugiriendo preguntas. Vale. Iban subiendo esos directivos al coche, al otro coche, pero claro, en un momento que en carretera no caímos en la variable de, tío, son ondas en movimiento que ahora en Barcelona con el tráfico de Barcelona. Claro. Sí. No, yo en ese caso me hubiera puesto una mesa, una ATEN en la zona principal, ¿vale? En la misma furgo. ¿Para qué? Quitamos sobrecarga de la GoPro para que no suben de temperatura. Puedes realizar en ese tiempo, sacar la salida de programa con una Holyland, la de 720, para que no tenga pérdida de... para transferir lo mínimo, pero que vaya súper estable, ¿sabes? Una apuntando arriba, atrás del todo con el HDMI sacado y otra en el receptor de adelante.
las dos apuntando. Siempre y cuando se vayan viendo, no va a tener pérdida de señal. Y los directivos atrás con su monitor, viendo el y con una llamada, sí que es verdad, una llamada, haciendo las preguntas. Porque si le metes también frecuencia del Holy, ahí sí que se pierde por la distancia. Por el teléfono, mira, pues ahora hazle esta pregunta, mira, ahora hazle la otra. La manera de resolverlo. Bueno, ya sé a quién llamar, ¿eh? Ya sé a quién llamar. Si me vuelvo a meter en una ¿no mierda ves? como esa. Sí, a mí me gusta esa cosa. Creatividad técnica. Y ahí Fede y yo estamos súper sintonizados. Es verdad que mola cuando salen bien. Pero cuando no salen bien y estás medio en el fregado. Bueno, pero es que para que salgan bien tienen que haberte salido mal también antes. O sea, tienes que haberte dado golpes, lógicamente. Tienes que haberte atrevido, tienes que haberte peleado, tienes que haber puesto. Al final, pues cuál es la solución. Oye, no podemos disparar con esto. Pues venga, vamos a buscar por dónde salimos. Que es un poco lo que a mí me parece más interesante del tema del streaming, ¿no? Primero, que me gusta la parte técnica y luego que tiene siempre ese componente un poco de tensión, de decir, bueno, está todo funcionando y bueno, va bien, pero coño, si falla cualquier cosa tengo que tener un plan B, ¿no? Y al final, bueno, pues por lo menos yo hasta ahora no he tenido grandes alaracas. Me acuerdo, Fede, cuando estuvimos precisamente en la WordCamp Málaga, con el problema con el sonido, ¿verdad? Que no éramos capaces de tenernos el sonido de ninguna manera, pues al final surgió una idea y lo pudimos tirar por allí. Bueno, pues ya está, ¿no? Y bueno, una pues mesa y que lo sacamos. Pues, exacto, ¿no? Sí. El pico más alto de audiencia, ¿cuál fue? Fueron... Sumando todas las... Porque supongo que podías sumar todas las... Sí. Fueron unas 700 personas. 700 personas vale. Pico. Sí. Y luego no es mucho, pero luego entendemos que mucha gente ve en diferido. Exacto. Nadie sigue las cosas en directo. 250.000 visualizaciones los 28 días, ¿vale? Que fueron bastante gente. Sí. Yeah. Y la verdad que... Claro, ¿qué pasaba? Que la gente ya iba a los highlights, en plan, no me veo el entero, me veo tal, ¿sabes? Y voy a eso. Pero claro, que esa es otra, que habíamos comentado, Fede, cuando estuvimos hablando un poco de esto, que aparte necesitabas tener grabadas todas las cámaras en discos duros. Y ahí, claro, utilizaste lo de la ATEM ISO, ¿verdad? O sea, el ATEM que iba grabando las señales citadas, pero claro, cada disco duro, o sea, cada día, ¿cuánto disco duro gastabas? 1 terabyte. 1 terabyte directamente. Sí. Y de ahí eso lo utilizaban luego la gente de edición para hacer las píldoras, ¿no? Sí, exacto. Y encantados, los de edición encantados, ¿no? Oh, sí. Por el tera. Sí. Lo gracioso de eso es que con la actualización de Blackmagic te dejaba en tiempo real. Por ejemplo, pasaba una cosa que fue que un muchacho se pegó un golpe contra el cristal y dije, claro, en tiempo real me metía en mi ordenador, iba al frame, iba a la cámara, sacaba ese extracto, lo exportaba, ¡pop! Y claro, en tiempo real tenían las píldoras y eso la gente lo agradecía como diciendo, joder, es que ya tenemos... y con buena calidad, ¿sabes? Sí, porque ahora puedes hacer eso, Jordi. Tú estás grabando y si tienes la ATEM conectada por red, para ti la ATEM es como un disco duro más. Entonces yo lo veo por red, yo entro en ese disco duro que es la ATEM, veo los archivos y aunque esté grabándose, tú puedes coger ese archivo, te lo llevas al ordenador y desde ahí lo editas sin que se estropee. Entonces también es una gran opción. ¿Sabes lo que hacía yo, Julio? Le daba en el Mac a la barra espaciadora, me salía el clip entero. El previsualizador, sí. Le daba a recortar con lo de pista previa. Sí. Me recortaba exactamente, decía, ¿qué quiere hacer? Reemplazar un nuevo clip. Le daba nuevo clip y no tenía ni que exportar ni nada, eran segundos. Claro. Ni siquiera tienes que editarlo. Imaginación al poder. Y cuando empezabas un día de realización tuyo, ¿estabas con el culillo cerradillo o era distendido y era todo como, hey, un problema, venga, ya sé cuál es la solución? Sí, o cada día los primeros días eran más, efectivamente, culillo cerrado y era como, esto. Y aparte, la primera semana me entró un brote de alergia de la primavera en Sevilla, tenía los ojos rojos y era como realizando así encima esto, ¿no? Sí. Y yo diciendo, me cago en la leche, digo, la primera semana tal, y ya al final es lo que tú dices, las primeras semanas muy estresado y ya controla el NDI, ya controla las cámaras, ya sabes por lo que falla. También yo cosas que pondría en las siguientes ediciones, que la gente no nos toque los sets, porque por ejemplo yo cada día que llegaba, la gente hacía música por la noche, entonces, claro, me quitaban una controladora, me quitaban tal. Entonces, cada vez que yo veía el set era como, venga, vamos a montarlo. Lo bueno que tenía ya la estructura en tu cabeza y ya lo montabas con los ojos cerrados, ¿sabes? Hacías, venga, loop, no sé qué, pum, ¿sabes? Yeah. Pero la siguiente edición es los sets, que me los toque, por favor, que era... Las primeras semanas era, venga, vamos a montar otro, y venga, otro, ¿sabes? Sí.
Pero bueno, bueno, chicos, pues nada, que espero que haya gustado esta idea de destripar en cierto modo un proyecto, ¿no? Como ha hecho Fede, que es súper interesante. Yo tengo ganas, Jordi, de que en alguna de estas, una de mis cosas, ya lo he dicho más veces, una de mis puntos débiles es la iluminación. Entonces me gustaría hablar algún momento de proyectos, de entrevistas, bueno, de videopodcast, de lo que sea, con iluminación que quede un poquito más cinematográfica, más cuidada. Así que ahí lo dejo para ver si alguno de nuestros colaboradores o tú mismo o el que sea, pues se viene con los deberes hechos y nos muestra un poquito de esta parte. De todos modos, sí que me gustaría, aunque ya llevamos un poquito más de lo habitual, yo creo que tampoco pasa gran cosa, porque yo creo que ha sido muy interesante y se aporta mucho, al menos lanzar una de esas nuevas secciones que queremos traer, ¿no? y yo aquí tenemos tres, ¿no? Que es de las que hemos hablado. Tampoco queremos que sean siempre religiosamente todos los capítulos estas tres secciones, sino que iremos variando un poco. Una de las que hemos hablado es el de las últimas compras que hemos hecho a nivel, bueno, de temas técnicos. Yo creo que ya hemos hablado de ello en algunas ocasiones en el podcast. Otra sería las novedades que han aparecido en el mundillo audiovisual. Esta puede ser interesante porque ha pasado ya cierto tiempo, pero una que nos apetecía mucho estrenar es el de esta que Verbo puso además Jordi, que es qué echamos a la mochila, ¿no? Y qué echamos a la mochila es que de estos dispositivos que, bueno, pues puede que estén como muy en hype, ¿no? En un momento dado. Muy y que de digas, moda, esto ¿no? lo Como tengo esto hay que llevarlo hay que sí o llevarlo, sí, sin esto. Exacto, y lo terminamos comprando y le terminamos dedicando muchas horas a investigar, a ver cuál compro, a ver tutoriales y tal y cual. Luego realmente lo llevamos en la mochila. Bueno, pues esa es esta sección de qué echamos a la mochila. Y hoy queríamos hablar de los gimbals, porque además también ya hemos medio comentado al principio, ¿no? Fede ya comentaba y tú, Jordi, ya le ibas diciendo, ya lo haremos de esto después, del tema del gimbal, ¿no? El uso del gimbal que le damos y si realmente lo llevamos en la mochila siempre o es algo que nos lo planteamos cada vez menos, ¿no? Esa relación de amor-odio que yo creo que todos más o menos tenemos con el gimbal, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, no sé, Fede, ¿tú quieres decir algo o yo empiezo mi speech? Disertación. Mi parlamento. a ver, yo he evolucionado mucho con el gimbal. ¿Por qué? Porque me compré el Ronin RS, el primero. Un gimbal grande, fuerte, pesado, poderoso, pesado, exacto. Que al final no sacaba. No lo sacaba porque pesaba mucho. El tema de equilibrarlo me daba igual, pero de sacarlo era como decir, pues si es que el gimbal este me está pesando más, entonces no lo sacaba. ¿Qué pasó? Que hace poco hice una nueva adquisición, me pillé el RS3 Mini, ¿vale? Un gimbal pequeñito, ligero, que quiero sacarlo todo a todas horas. ¿Por qué? Porque el tema es cogerlo en la mano, es como decir, vale, son 600 gramos más, que al final es como si tuviera un objetivo más pesado. Y lo que me aporta, aparte le agregué lo que fue una grúa, una grúa, no, un mango, para que podáis hacer planos más bajos, tener... Maleta, para poder hacer el plano de maleta. Sí, que es cogerlo como si fuera una maleta. Exacto. Entonces, para mí lo más importante en un gimbal, y lo que me he dado cuenta, que no pese. Que no hace falta tener gimbals súper grandes, pesados y tal, a no ser que tengan una cámara de cine que te lo exija. Exacto. Pero yo lo que me he dado cuenta es que uno chiquitito, que lo echa a la mochila rápido, lo monta súper rápido y no pesa nada. El RS1 es el que yo también tuve. También tengo que reconocer que aparte de que pesaba mucho, es el mejor gimbal que he tenido. Totalmente. Creo que es por el peso, porque yo luego me pillé el RS2 y yo noté que ya no iba tan bien como el primero. Sí es más cómodo, pesa menos. Luego unos gramos más, unos gramos menos, la verdad es que no importa, porque cuando tienes un gimbal cargando todo el día, ya te da igual que sea medio kilo más, medio kilo menos. Si te duele el brazo, te duele el brazo. Pero sí que es verdad que como el primero no tuve ninguno, y te daba, claro, el primero es que daba una pereza sacarlo brutal, que además una maleta gigante. El 2 es más, también es complicado. Yo tengo amor-odio con el gimbal. Me gustan mucho los planos del gimbal, pero en algunos curros te piden el gimbal todo el día. Y para mí eso es horrible, ya no a nivel físico, sino que pierdes muchos momentos, o sea, sobre todo en eventos donde tú tienes que captar esa sonrisa, ese choque de manos, y el gimbal es otro aparato más donde tienes que configurar, tienes que enfocar, tienes que tocar zoom, y eso a mí me ralentiza mucho, con lo cual yo lo combino. Digamos que en los curros llevo un 40% de trabajo es con gimbal y un 60 es a mano, pero también es verdad que os digo que picamos tanto los vídeos, a veces vamos a cubrir eventos de 7 horas, de 6 horas para un vídeo de un minuto, minuto y medio. Vas a picar tanto el vídeo que da igual que lo entregues grabado en gimbal o no se nota.
realmente. Por eso yo en el gimbal siempre llevo el gimbal con una misma, llevo una cámara y una lente y esa se queda siempre. Y suele ser una lente muy angular, porque a mí me gusta el gimbal para el plano de situación, en movimiento. Siempre decía que la evolución del gimbal, para mí era un gimbal que se calibrase solo. Digo, eso acabarán inventándolo, que tú pongas la cámara y automáticamente se calibre, porque desde el 2 al 3 al 4 no he visto evolución. Nada. No, que se recogen solos y demás, pero ya poco más. ¿Dónde he visto una evolución notoria y de que ha cambiado un poco el chip de donde yo creo que van a ir el futuro de los gimbal para el uso que nosotros le estamos dando para eventos, ya no hablo de cine ni nada de esto? Y es en el Pocket, en el DJI Pocket. El último, el DJI, el Pocket, el Osmo 3, es una barbaridad. O sea, la calidad que te da es brutal. Me lo llevé a un evento, tenía que hacer un concierto, tenía que grabar un concierto, no un concierto en multicam, sino un concierto donde yo tenía que estar grabando, bajar a público, subirme, ahora con el cantante, con el batería, luego así todo el rato moviéndome. No me atreví a llevarme solo el Osmo Pocket, o sea, llevaba mi cámara normal, me llevé mi gimbal normal y me llevé el Pocket y dije, venga, en alguna canción que sea una balada, que yo sé que no voy a usar mucho, saco el Pocket y veo qué resultado me da y luego lo cotejo con el material cuando ya lo tenga todo grabado en casa y veo si esto casa. Y casa de puta madre. O sea, casa... Y claro, es un gimbal tan pequeñito que cuando te metes con el público es cojonudo, porque es muy peligroso meterte con un gimbal entre el público lleno de gente. Sabes que al gimbal le pegáis un golpecito y empieza a volverse loco, gente con el cubata que te lo tira encima. Entonces tienes que ir como la Estatua de Libertad entre la gente con el gimbal en lo alto. Y el Pocket era súper resolutivo y luego ya te digo, llegué a casa, lo miré y a pesar de estar grabado en un entorno oscuro pero iluminado, daba un efecto de es que es totalmente usable. Y ya hablamos de un gimbal donde el Osmo Pocket ya tiene un sensor un poquito más grande que un móvil, con lo cual ya no tu ojo ya no está percibiendo que estás grabando, que es la imagen de un móvil. Y creo que el futuro está en esto. En eso, ¿no? Sí, en un gimbal que tú puedas cambiarle un poquito las lentes, tan pequeñito que lo puedas llevar en un bolsillo. De hecho, ya me voy a comprar un cordel para llevarlo el Pocket en el cuello e ir con mi cámara normal, y cuando necesite un plano general, que es para lo que lo uso yo en la gran mayoría de planos, el Osmo Pocket me vale. O sea, DJI creo que sacó una cámara de cine que tenía la opción de que era un gimbal. Era un gimbal con... Es un cacharro bastante sacó grande. uno hace tiempo que no funcionó, que era uno que estaba... La idea era cojonuda, que simplemente era el cabezal era una pelota y tú le cambiabas la lente. No funcionó. Y ahora han vuelto a sacar uno que no sé qué modelo es, que está muy guay, pero es que solo gimbal. Ya. Entonces, creo que cuando hablamos de qué echar en la mochila, de momento hay que echarlo, pero es lo primero una de las primeras cosas que me quiero quitar de encima. Descargar, ¿no? Ya no por el peso, es porque al final acabas en un evento con una cámara normal, la mochila y el gimbal. Son demasiadas cosas que hacen que tú pierdas acción. Cuando tú estás en un sitio que tienes que ser rápido, resolutivo, creo que el futuro está es un Osmo Pocket. Que venga ya como tú dices, ¿no? Que tú lo saco de la mochila y empiezo a trabajar con él y es pequeño, porque yo la experiencia que he tenido con el gimbal, en su momento pues eso lo compré todo motivado, vamos a utilizar el gimbal y tal y cual, pero claro, era un rollo equilibrarlo, o sea, el instalarlos. Tú al final llevabas el gimbal por un lado, el soporte por otro, la cámara la tienes que equilibrar, o sea, es un proceso largo al fin y al cabo, ¿no? Cuando llegas al sitio tienes que dedicarle 10 minutos por lo menos a dejarlo todo ordenado y como tú dices, al final muchas de las tomas que estás haciendo las estás metiendo un corte rápido, en 1 segundo, 2 segundos se han ido. Entonces yo la verdad es que es algo que no utilizo en la producción de cuando voy a hacer cosas, que es lo menos, pero cuando voy a hacer algún tipo de grabación, de hecho os lo comentaba antes, cuando estuve en Barcelona al final lo hice con el iPhone y el iPhone me movía ligeramente y quedaba bastante bien estabilizado. Un plano medio, un primer plano con gimbal, no hay... O sea, claro, te hablo yo que uso Panasonic, que tiene un estabilizador de la hostia. Entonces, un plano medio, un primer plano con gimbal o sin gimbal, yo no noto nada.
Ya te digo, picamos mucho los vídeos. Sí. Pero sí es verdad que hay compañeros que van con el gimbal, van con su Sony, van y tiran constantemente con el gimbal. Yo he visto algunas grabaciones, esta misma que fui a hacer para McDonald's, venía otro compañero y venía él con su gimbal y bien preparado y bueno, una Sony y todo el rollo, y él trabajó todo el rato y vi ese clip y bueno, pues obviamente se nota porque ves que tiene mucha más profundidad, menos profundidad de campo. Oye, los planos son iguales que los que grabé yo con el iPhone, pero al final la historia era la misma. Y al final la gente que ve la historia y la ve sobre todo en redes sociales, quizás te llama más te peca más de que es más profesional una grabación que la otra, ¿no? Que también es un concepto que hay que tener en cuenta, dependiendo un poco de por dónde vayas. Y jolín, yo a este hombre lo veía cada 2x3, ¡bum!, me metí buscando una mesa para dejar el gimbal preparado, ¿no? Lo que sí para mí es todo lo contrario. Al final yo una de las cosas que vi útil del gimbal al principio era la tontería esa de que podías remotearlo, y a raíz de ahí es cuando empecé a buscar soluciones, y ya ves que el gimbal nosotros lo utilizamos prácticamente en todos los streaming porque es la forma de tener una PTZ y además con un seguimiento automático del ponente que funciona razonablemente bien. O sea, yo en muchísimos casos no utilizo a un operador para hacer el seguimiento y queda muy ligero. O sea, a mí una de las cosas que siempre he dicho es el gimbal es un buen dispositivo para utilizar encima de un trípode, a pesar de que parezca contraproducente, ¿no? Porque tú puedes hacer un movimiento mucho más suave que cuando estás simplemente con la cámara en el trípode, y puedes programar los lo uso mucho de paneo, que funciona de puta madre. Claro, te lo pones en la cintura y haces un paneo de arriba abajo, o lo dejas en el suelo y con el móvil haces unos paneos perfectos, engancha muy rápido con el móvil. Cero queja en ese sentido. Pero que, ya te digo, van por el Osmo Pocket 3. Yo te aseguro que cuando saquen el 5, no sé cómo será, pero el 5 ya sustituye a un gimbal normal. A no ser de que la evolución de los gimbal no evolucione de verdad, porque no están evolucionando. Sí, no. La verdad es que hacen poca cosa ya. Yo los gimbal no lo veo evolucionar. Llevan desde el RS1, que fue lo siguiente, es como decía Jordi, es que fibra de carbono, sí, pero dices, bueno, pesa igual, porque al final le quitas peso al gimbal para luego añadirte tú más peso. Y al final acabas llevando un bicho que aquello es súper inestable y... No, y sobre todo un poco por la parte de la instalación. No se ha inventado nada para que tú dejes la cámara y él solo ya se autoajuste, ¿no? O sea, te le pone la cámara encima y que se ponga la zapata él y todo, joder. Al final, la zapata, entonces, ¿qué? ¿Lo echáis en la mochila o no lo echáis en la mochila? Yo en mi caso, para mi profesión, por lo menos para lo que se utiliza habitualmente el gimbal, yo no lo he hecho. Ahora, siempre que voy a los streaming, siempre lo llevo. Yo sí lo he hecho, porque es lo que digo, el pequeño siempre viene conmigo. Sí que es verdad que cuando quieres planos de velocidad, el pequeño no sirve. El pequeño es lo que tú dices, quiero hacer un paneo, quiero hacer un traveling, quiero hacer cosas así muy pensadas. Y, por ejemplo, lo que has dicho de la fiesta es que el sábado tuve que grabar una fiesta y dio la casualidad eso de que me he visto, como tú decías, con el gimbal en una mano. Lo bueno de que ser pequeño y no pesar mucho era, me da igual, ¿sabes? No necesito. Yo normalmente el pequeño sí lo he hecho. El grande, porque tengo los dos. Y el grande lo tengo ahí, se lo deja un colega y ni se lo he pedido. Es como, no, tú úsalo. Véndetelo, haz burpees y un poco de gimbal. Sí. Pues yo lo he hecho, de momento lo he hecho, pero yo ya estoy pensando en que es una de las cosas que quiero dejar de poner en la mochila. Bueno, fenomenal. Oye, pues vamos cerrando, ¿eh? Yo creo que ha sido un episodio denso de esta nueva temporada. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por habernos acompañado, pero bueno, que esto no termina aquí, ¿no? Que nos encantaría saber, bueno, qué piensa nuestra audiencia, ¿no? Sobre todo lo que hemos charlado hoy. Tenemos aquí a Fede, que esperamos que venga más a menudo por nuestro programa y que, bueno, pues música está muy alta. Sí, lo voy a bajar un poquito porque se ha ido subiendo poco a poco. Ahí está. Ahí, perfecto. Que nos dejen su opinión, ¿no? Que, jolín, que nos gusta también saber un poco lo que opinan aquí en YouTube o en Spotify, y que, bueno, se suscriban y den a la campanita, todo este tipo de historias, y que nos sigan a través de las redes. Así que, bueno, pues gracias de nuevo a todos por estar ahí y que nos escuchamos en la próxima. Gracias, Fede. Gracias, Jordi. Hasta luego. Hablamos. Hasta la próxima. Chao.